nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios esté contigo. Gracias por compartir y dedicar un espacio de reflexión a la palabra de Dios. A menudo en nuestra vida cotidiana tenemos tiempo para muchas actividades, para pasear, para disfrutar, para bailar, para reír, para comer, pero a veces poco tenemos tiempo para la reflexión de la palabra de Dios. Así que te invito a dedicar un espacio, este espacio la noche de los sábados a las 8 p.m. hora de Colombia y a las 7 p.m. hora de México, para compartir en comunidad la palabra de Dios. Iniciemos con la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón del enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Hoy vamos a leer entonces el Evangelio de San Mateo, del capítulo 14, versículos 13 al 21. Vamos a leer este texto que se leerá el día de mañana en la Eucaristía, el domingo 18º del tiempo ordinario. Mateo 14, 13, 21. Recordemos que para hacer la lección divina es fundamental tener la Biblia, tener la palabra de Dios. A menudo la tenemos en nuestros hogares, pero no la leemos. Permanece por ahí en el Salmo 91 más como una tradición y una costumbre. La colocamos en un atril en los hogares, tal vez en una parte alta, pero poco se lee y se medita. Y en los espacios de las parroquias sí se generan el compartir de la palabra de Dios, pero la excusa de las personas es: no tengo tiempo. Así que dedíquele este espacio para que la palabra de Dios llegue a tu vida, a tu corazón, y mañana cuando vayas a la Eucaristía vayas un poquito más preparado y dispuesto. Del Evangelio de San Mateo. Al oírlo, Jesús se retiró de allí en una barca aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron, las gentes le siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar vino mucha gente y sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, dadles ustedes de comer. Le dijeron ellos:
no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiéndolos, dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el primer paso de la leche divina es justamente la lectura. El segundo es la meditación. Meditar como esos palabras más significativas que tal vez nos llegaron al corazón o quedaron ahí como resonándonos un poco. Pensar primero de qué hablaba el Evangelio. Claro, la multiplicación de los panes, que es muy común en los evangelios sinópticos, lo menciona también en el Evangelio de San Juan, se menciona este texto de la multiplicación. Pero ¿cuáles fueron como esas frases o aquellos palabras que tal vez más nos llaman la atención? Entonces, el texto inicia mencionando que Jesús se retira a un lugar solitario. Ya ha predicado, recordemos que en el capítulo 13 Jesús está predicando a través de parábolas, le está predicando a la multitud, a la gente. Entonces, pues también se cansa, necesita descansar, necesita recobrar fuerzas para continuar su labor incansable. Se retira a un a un lugar solitario. Bueno, también solitario. Se retira solo a descansar. Pero la gente le sigue, la gente quiere aún estar con él, quiere compartir. Dice el texto que hay muchas personas enfermas y Jesús eh, quiere sanarlos, quiere aliviarles sus dolores, de sus sufrimientos. Aún en medio del cansancio, saca tiempo para las personas. Algo que hoy a veces no encontramos por ahí personas dispuestas a atender a quien lo necesita, al enfermo, la persona que necesita hablar. Yo a menudo voy de pronto a buscar o a hablar con un sacerdote y no se encuentra, toca con cita, toca en días específicos. Pero Jesús sí tenía tiempo para escuchar a la gente, atender a la gente. Y dice que al desembarcar, ya donde él iba a descansar, vio mucha gente que le seguía. Y te invito a que te preguntes, ¿por qué crees que la gente seguía a Jesús? Porque tenía necesidad, tenía hambre, sí, hambre no solo física, sino hambre espiritual, ¿sí? Hambre espiritual. Y dice allí que al desembarcar vio mucha gente y sintió compasión, se compadeció de ellos, de sus necesidades, de sus problemas, y los curó, ¿sí? Se acercó a ellos, los curó y los sanó. Y ya después de haber realizado toda esta labor de curación, de sanación, eh, se le acercan los discípulos y le dicen a Jesús, pues ya de seguro están muy cansados, entonces le dicen a Jesús que despida, que envíe a la gente para sus casas o para algún lugar, porque pues ya es tarde y no hay nada que darles de comer, ¿no? Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida, o sea que ellos la consigan por sus medios. Pero Jesús le dice, darles ustedes de comer. O sea, son los discípulos los que ahora deben atender esa necesidad de las personas, que ellos son los que les deben solucionar el alimento,
¿sí? Jesús invita para que los discípulos, bueno, tomen la iniciativa y brinden a una solución a una necesidad muy, muy común ayer y hoy, ¿no? La necesidad del hambre en medio de la humanidad. Pero los discípulos le dicen, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. No hay más, es algo insignificante. ¿Qué son 5 panes y 2 peces para dar de comer a tanta gente? Los discípulos no creen que sea posible, no confían que están con Jesús, con el Hijo de Dios, con el Mesías, ¿sí? Y desconfían que este alimento tan incipiente, tan insignificante pueda alcanzar para tanta gente. Sí, por eso lo dicen a manera de queja, no hay más, esto es lo poco que tenemos y pues por supuesto no va a alcanzar. Entonces Jesús les ordena, traédmelos acá, traigan los 5 panes y los 2 peces, lo poco que hay. Y ordenó a la gente que se reclinara sobre la hierba. ¿Sí? Tomó los 5 panes, los bendijo, dio gracias, dice, pronunció la bendición, dio gracias, partió los 2 panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los torsos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían era una gran multitud. Ahora los discípulos tienen esta gran labor, como ya lo mencionaba, de dar, de comer, de alimentar a las personas. Es posible que a menudo también nosotros se nos presenten alguna situación similar, tal vez, bueno, similar no, algo parecido, ¿sí? Quizá no se nos van a presentar 5.000 personas porque pues de hecho hoy el hambre es muy grande, la necesidad es muy grande en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Pero tal vez la meditación que podemos hacer es nosotros ayudamos a alimentar, a saciar el hambre, no solo física, porque también hay mucha hambre espiritual. Tantas personas necesitadas de Dios, tantas personas que lo buscan, ¿no? Hoy en día en estas redes sociales es muy común la gente buscando saciar un hambre, por eso tal vez se consume tanta tecnología, tanto contenido digital, buscando algo en que calmar nuestra hambre, nuestra sed de Dios. Y quizá podemos meditar, yo o tú que me estás escuchando, que me vas a escuchar en el otro momento, ayudas de alguna manera a saciar el hambre. Y tal vez esa hambre espiritual no necesariamente está lejos de nuestros entornos, a veces en la misma familia, con el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, los más allegados. Los escuchamos, compartimos sus necesidades, nos cuentan sus necesidades, atendemos, tenemos tiempo para dedicarle a esas personas. O, o más bien decimos como los discípulos, ¿no? Pues yo no tengo para darle comer, no tengo las capacidades, las habilidades, no tengo para ayudar a tanta gente. Y más bien me desentiendo, me lavo las manos, me alejo de la realidad, ¿sí? Y le doy esa responsabilidad a otras personas. Pero de seguro algo podemos hacer. Esa puede ser la invitación que Jesús nos deja a la luz de este Evangelio, para que cada uno de nosotros ayudemos a saciar el hambre espiritual que hay en el mundo. Este texto también nos deja en claro que es Dios, es Jesús quien a través de su entrega, ¿no? Porque este es un texto eminentemente eucarístico, ¿no? Eh, hace alusión directa a la Eucaristía. Jesús es ese pan que se entrega, que se comparte y que viene a calmar el hambre de las personas, de la humanidad, y que recibimos cada domingo, que ojalá tú
tienes la oportunidad de ir a la Eucaristía y que deberías ir porque es un mandato que un cristiano católico vaya a la iglesia al menos el día domingo. Y pues si es posible también a lo largo de la semana. Pero en cada celebración de la Eucaristía recibimos el pan, el alimento espiritual que sacia el hambre espiritual que tú y yo tenemos y que podemos también ser ese alimento para muchas más personas. Ahora, en esta lección divina que te invita, ¿cuál es la oración a que te invita este texto? Allí en tu casa, donde te encuentres, dale gracias a Dios tal vez porque cada vez que te acercas a la Eucaristía encuentras paz, descanso, te reconforta, te da tranquilidad, te da paz. Dale gracias a Dios también porque eres instrumento suyo para llevar el alimento, el bien, la bondad, el amor, el perdón, el alimento de Jesús a muchas más personas. Y ahora te invito para que en actitud de contemplación, en actitud de oración, contempla cómo puedes ser instrumento de Dios en tus realidades. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué es lo que te surge? ¿Qué es lo que te mueve a hacer este evangelio en tu vida? Y finalmente, como compromiso, ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál es la misión que nos surge a cada uno de nosotros como creyentes, como personas de fe? ¿A qué nos invita? Mañana que vayamos a la Eucaristía, va a ser como la disposición o la misión más bien a la cual tú y yo estamos llamados? Eso que quede como compromiso allí en silencio, en ese compromiso que puedas hacer con Dios al finalizar la Eucaristía y que cada día lo puedas llevar a cabo a lo largo de perdón, a lo largo de la semana, lo puedas desarrollar, lo puedas realizar en muchas realidades de tu vida cotidiana. Saciar el hambre espiritual y también física, si es posible, ayudando a quien lo necesita, con un alimento, con un vestido, pero también con un abrazo, con palabras de amor, de cariño, de cercanía, de encuentro, de paz. Que la bendición de Dios esté contigo y te acompañe y sea luz esta palabra para tus pasos, para tu vida cotidiana, para tu familia, para todos los que comparten contigo. Terminemos este espacio de meditación de la lección divina, de contemplación también y de oración de la lección divina, con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Que la bendición de Dios venga sobre ti, sobre mí y sobre nuestros hogares.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias por haber estado ahí, por haber compartido este espacio de reflexión.